Y lo más hermoso es que siendo aún pecadores, ¿cierto? Él busca nuestra vida, Él llama, ¿cierto? Como lo estamos viendo en las predicaciones, Él nos llama para que nosotros podamos responder a este llamado. Amén. La palabra de hoy, mis hermanos, está en Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Amén. Es un texto conocido, lo usamos mucho nosotros como cristianos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Amén. Si lo hemos contado nos ponemos de pie. Amén. Algunos lo sabemos de memoria. Y le damos lectura entonces a su palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, Rey del cielo, a través de Jesucristo estamos ante su presencia, Señor. Hemos leído su palabra y confiamos, Señor amado, que en ella hay vida eterna para nosotros, Padre mío. Ahí estás, Señor amado, tú hablando cada día en nuestras vidas. Señor, nos presentamos delante de usted para que tomes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, dominio de nuestras vidas, Señor, y podamos, Padre, comprender lo que usted quiere hablar a nuestras vidas, Señor. Y eso, Padre mío, tu consejo agradable, atesorarlo en nuestros corazones, Señor, y con tu ayuda ponerlo por obra, Padre mío, Señor. Te damos gracias, Rey, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, tomen asiento. Como hemos estado hablando, ¿cierto?, del llamado, que es la invitación que Dios nos hace a nosotros para pertenecerle, para seguirle, ¿cierto?, para seguir a Jesucristo, para cumplir un propósito específico en su obra. Amén. Ya hemos visto que debemos hacer para responder a este llamado, ¿cierto?, que lo principal es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día para seguirle. Amén. También vimos cómo responder a este llamado, que tenemos que hacerlo en obediencia, amén, todo el tiempo. Día a día nosotros tenemos que obedecer a nuestro Señor, amén. Pero no podemos negar, mis hermanos, que pasamos muchas veces nosotros como hijos de Dios por momentos difíciles, amén. Hay muchas cosas en esta vida que nos agotan, vivimos en un mundo muy express, mi hermano, donde se nos exigen muchas cosas en todos los ámbitos de nuestras vidas, amén, en el hogar, con los hijos, en los matrimonios, ¿cierto?, en los trabajos, en las universidades, amén. Todos, ¿cierto?, buscan que nosotros demos lo mejor de cada uno de nosotros. Se nos exige mucho en todas partes, amén. Y también, mis hermanos, como consecuencia del pecado, enfrentamos pruebas, amén. Enfrentamos dificultades y esto hace nuestra vida más difícil, amén. Y nosotros como cristianos no estamos atentos a esto, amén, sufrimos como cualquier otra persona, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Y podemos desanimarnos, amén, podemos salir heridos de dificultades, de la prueba, en los momentos que pasamos, ¿cierto? No siempre se ve la victoria en el momento, no siempre salimos victoriosos en un rato, a veces son pruebas largas, son procesos difíciles, amén. Y Pablo, mis hermanos, conocía muy bien esto, conocía lo difícil que era esta carrera, amén. Por eso, después de exhortar a los Gálatas de no satisfacer los deseos de la carne, que están en los capítulos anteriores, en el 5 y parte del 6, amén, Pablo les dice, amén, que no se satisfagan los deseos de la carne y que debían andar en el fruto del Espíritu, amén. Pero él sabía que esto era difícil, amén. Por eso que ahora, en lo que leíamos, le dice que no se desanimen, amén, que no se canse de hacer el bien, amén, porque Pablo sabía que no había buena recompensa, amén. El bien no siempre es bien pagado, amén, el bien no siempre es bien visto, amén. Por el contrario, las personas que hacen el bien, que tratan de llevar una vida tranquila, son personas los demás tontas, cierto, ingenuas, que se dejan maltratar, que se dejan pasar a llevar, cierto. Entonces, el bien no siempre es bien visto, amén. También, ¿cierto? Marcos nos dice, en capítulo 14, versículo 38, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Nuestro espíritu hoy se llena, ¿cierto? Estamos aquí cuando leemos su palabra, cuando sentimos su presencia, se llena, se fortalece, se anima, pero nuestra carne sigue siendo débil. Amén. Sigue la lucha, sigue la dificultad. Amén. Por eso nos decía este versículo que es necesario estar atentos.
Amén. Estar atentos a lo que está pasando a nuestro lado, estar atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor, las cosas que estamos recibiendo. Amén. Cómo estamos viviendo nuestras vidas y estar orando. Amén. Estar orando para que Dios trabaje con nosotros, para que Dios obre en nuestras vidas. Amén. Es difícil la vida cristiana. Amén. Ejemplo tenemos en el Antiguo Testamento a José. Amén, que aunque sufrió mucho, ¿cierto? Porque fue vendido por sus hermanos, ¿cierto? Fue llevado a Egipto como esclavo y cuando él pensaba que las cosas comenzaban a andar bien, ahí en la casa de su patrón, fue difamado. Amén, fue engañado, ¿cierto? Se le acusó falsamente por la mujer del patrón que le había faltado el respeto, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Fue llevado a la cárcel. Cuando él pensaba que las cosas podían mejorar, fue llevado a la cárcel donde estuvo por mucho tiempo injustamente, amén. Pero a pesar de que esto fue injusto, él decidió, mis hermanos, tomó la determinación de no rendirse, de confiar en Dios, de confiar en que Dios iba a hacer algo en su vida, amén. Tiene la oportunidad de interpretar 2 sueños, amén, lo interpreta correctamente y les pide a aquellas personas que no se olviden de él, pero también se olvidaron. Amén, aunque José puso la confianza en esas personas, lo defraudaron. Pero aún así, mis hermanos, él no perdió la esperanza. Él confiaba en un Dios. Él sabía quién era su Dios. Amén, él sabía que tenía un Dios de propósitos. Amén. Por eso, mis hermanos, estando ahí, pasando muchos años, tuvo la oportunidad, mis hermanos, de que un día fue llamado ante Faraón, sin saberlo, sin saber qué pasaba, ¿cierto? Fue llamado. Amén, porque su confianza, mis hermanos, él cosechó la oportunidad de salvar a su pueblo. Cosechó la oportunidad de convertirse en una persona importante, pero no para sí misma, no para su ego, no para su gloria, sino con un propósito. De salvar a su pueblo, de salvar a naciones, de la hambruna que estaba pasando en ese tiempo. Amén. Pero confió, mis hermanos. No se cayó cuando lo vio que estaba todo mal. No dejó de confiar en Dios. Él siempre puso la mirada en el Señor. Amén. Veamos el ejemplo de Pablo, mis hermanos. Fue encarcelado, fue golpeado, fue azotado por predicar las buenas noticias del Evangelio. Amén. Naufragó, enfrentó peligros en el mar. Amén. Fue, por parte de bandidos, por parte de los judíos también, de los gentiles, de falsos creyentes. ¿Contra quién nos enfrentó Pablo, mis hermanos? Amén. Pasó hambre, pasó sed, estuvo cansado, mis hermanos, y aún así, mis hermanos, Pablo decidió no desanimarse. Decidió confiar en el Señor, amén, con la esperanza puesta en Cristo. Pudo decir en Romanos, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Imagínense, mis hermanos, una persona que pasó por tantos problemas, decide confiar en Dios. Y nosotros, mis hermanos, a veces estamos pasando por el proceso, sí, estamos pasando por momentos difíciles, sí, son grandes, amén, son grandes nuestros procesos. Aquí ningún proceso es más pequeño que el del otro. Ninguno sufre menos que el otro. Todos nosotros sufrimos por diferentes cosas, amén, pero la diferencia está dónde está puesta la mirada. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Amén. Porque muchas veces cuando la pasamos mal nos apartamos, dejamos de venir a la iglesia, cuando estamos cansados, cuando tenemos dificultades, cuando hay mucho trabajo, cuando hay muchas tareas, cuando hay pruebas, cuando todo se nos viene encima, lo primero y lo más fácil es apartarse. Tomar un tiempo, decirle, Señor, espéreme que yo voy a resolver el problema y vuelvo. Cuando el poderoso, cuando el que nos da la herramienta, cuando el que nos bendice es Dios. Es Jesús el que nos ayuda a nosotros a salir del problema, pero nosotros como personas decidimos ponerle un alto al Señor. Señor, usted hasta aquí nomás puede actuar, de esto me encargo yo. ¿Sacaremos algo bueno, mis hermanos? ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que así nos equivocamos? Que esa decisión es la peor, pero seguimos con lo mismo, amén. Pablo siguió predicando el Evangelio con fervor. No se rindió. Si en una parte no lo dejaban entrar, él se iba para otra parte. Si en un lado no lo recibían, no podía predicar, él se iba para otra parte a predicar, pero siguió predicando. Y si no podía predicar, escribía. Y aunque estuvo en la cárcel, aunque estuvo preso, seguía escribiendo, seguía dictando de la palabra del Señor. Por lo tanto, ¿qué nos puede detener a nosotros? ¿Qué nos puede detener?
¿Quién puede detener el llamado que está en nosotros? Nosotros mismos. Nosotros mismos condicionamos lo que podemos hacer por Dios, porque para Dios no hay imposible, porque para Dios no hay límite, mis hermanos, pero para eso necesitamos conocer a Dios. Amén. En 2 de Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9 nos dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hermanos, podemos pasar por muchas cosas, por muchas dificultades, pero ¿sabe qué? Dios siempre va a estar con nosotros. Podemos mirar y ver y pensar que no tenemos nada, que no hay de dónde sujetarse, pero Dios, mis hermanos, está ahí. ¿O usted me puede decir o nombrar alguna vez que Dios los dejó solos? ¿Usted alguna vez en su vida se vio desamparado? ¿Se vio sin qué hacer? Dios siempre, mis hermanos, ha estado ahí. Aunque estemos en desobediencia, aunque estemos en prueba, aunque ya estemos desilusionados de todo el mundo, Dios siempre está ahí. Dios siempre, mis hermanos, estira su mano para tomarlo. Por eso, mis hermanos, estamos hablando de perseverar aunque no lo sintamos. No siempre sentimos de orar. No siempre sentimos y no siempre está la alegría de venir a la casa de oración. No siempre está la libertad de levantar las manos al Señor. Pero aún así, mis hermanos, tenemos que hacerlo. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros, mis hermanos. Amén. Podemos estar atribulados, pero no estamos angustiados. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia, mis hermanos. Ahí se ve el que pasa la prueba con el Señor y el que la pasa solo. Porque cuando pasamos las pruebas solos, mis hermanos, estamos por el suelo, estamos angustiados, no vemos salida, no hallamos qué hacer. Pero cuando estamos con el Señor, mis hermanos, podemos pasar por la tormenta más grande, pero nada nos va a botar. Podemos pasar por la dificultad más grande, pero vamos a confiar en que lo que está pasando, Dios tiene un propósito, mis hermanos. Y muchas veces no sabemos cuál es el propósito. Ante las pérdidas, ante el dolor, ante las dificultades, para muchos es fácil decir, no, es que Dios quiere esto otro, Dios quiere... Pero muchas veces, mis hermanos, no hay propósito. Muchas veces no podemos conocer lo que Dios quiere. Pero, mis hermanos, solamente tenemos que saber que Dios es bueno, que todo lo que hace el Señor es bueno, y aunque no sepamos cuál es su propósito, pasó porque Dios quiso que pasara. ¿Qué más podemos hacer, mis hermanos? ¿Seguir lamentándonos? ¿Seguir cayendo en el problema? ¿Seguir cavando más el hoyo donde estamos? Es lo único que encontramos. Si Dios permite algo, mis hermanos, un día, sea en esta vida o en el cielo, vamos a saber cuál es el propósito que Dios tenía para nosotros. Amén. Pero podemos estar perseguidos, pero Dios nunca nos va a desamparar. Podemos, mis hermanos, pensar que estamos derribados, pero Dios nunca va a dejar que nosotros seamos destruidos. Nunca, mis hermanos, porque Dios es fiel a su promesa. No a nosotros. No a lo que nosotros hagamos o lo que nosotros estemos pensando o cómo le estemos respondiendo a Dios. Dios es fiel a Él mismo. Y si Él prometió algo, mis hermanos, Él lo va a cumplir. Amén. Pablo nos muestra el premio final. Más allá de nuestra fatiga, a los que perseveran en hacer el bien, se les promete cosechar recompensa. Mis hermanos, no piense nunca que aquí nos va a ir bien y vamos a estar siempre bien. No, siempre va a haber problemas, siempre van a haber dificultades, pero las cosechas, mis hermanos, están prometidas para nosotros. Y esas cosechas están en nuestro corazón. Que aunque pasemos dificultades, Dios va a ser nuestra paz. Él va a ser nuestro gozo, Él va a ser nuestra alegría, mis hermanos, y nos va a ayudar a través de su Espíritu Santo a responder en el momento preciso. A veces nos desesperamos. Señor, si pasa esto, ¿qué voy a hacer? Señor, yo a veces me pregunto si entra alguien, nos amenaza, nos dispara, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Pero ¿qué sacamos, mis hermanos, con pensar eso? Si Dios en ese momento nos va a decir lo que tenemos que hacer. Dios en el momento nos va a ayudar a saber cómo responder. Porque Él es el que nos prepara, Él es el que nos guía. Tenemos que confiar en eso, mis hermanos. Amén. Lamentablemente, mis hermanos, hemos caído en servir a Dios dependiendo de cómo estamos.
Cuando nosotros estamos bien, ¿cierto? Cuando está bien el dinero, cuando está bien la salud, cuando no hay problemas, cuando no hay dificultad, hermanos, le cantamos, le adoramos, oramos, animamos al hermano. ¿Qué no hacemos? Pero ¿y cuando no hay ganas? ¿Y cuando estamos en la prueba? ¿Y cuando llega el desánimo, mis hermanos? Cuando estamos angustiados, cuando estamos enfermos, no queremos hacer nada. ¿Qué significa eso? ¿Estamos conociendo realmente al Dios que servimos? ¿Estamos confiando realmente en el Dios que nos muestra la palabra? ¿O estamos confiando en el Dios que nosotros pensamos que es? Lamentablemente servimos a Dios por lo que nosotros sentimos o por lo que nosotros creemos. Amén. Hemos creado dioses para diferentes estados. Cuando estamos bien, nuestro Dios es maravilloso, es grande, es poderoso. Pero cuando estamos enfermos, Dios no tiene poder. Mis hermanos, eso no nos dice la palabra. Eso no nos dice la palabra, amén. Pero no es bueno esto porque nuestra carne, mis hermanos, nunca va a estar dispuesta para servir a Dios. Nuestra carne nunca va a estar dispuesta en agradar a Dios o hacer lo que Dios manda. Amén. Se nos dijo la semana pasada, somos religiosos. Queremos agradar a Dios y servirle a nuestra manera, como nosotros queramos, pensando que así a lo mejor podemos agradar a Dios. Pero la manera de agradar a Dios, mis hermanos, está en su palabra. No hay otra. Nosotros podemos intentar hacer muchas cosas, pero eso no quiere decir que agraden al Señor. Porque no es de inventar algo nuevo, no es de buscar una nueva manera de alabar a Dios, es buscar la manera correcta y eso está en su palabra. Amén. Lo maravilloso, mis hermanos, de esto es que cuando nos desanimamos, porque Dios conoce nuestras emociones, Jesús en la tierra no siempre estuvo feliz todo el tiempo, se enojó, ¿cierto? Estuvo triste, casi a desmayar, ¿cierto? Estuvo agotado, pero también, ¿cierto? Pasó por procesos donde descansaba, donde compartía, donde estuvo feliz, pero hubo momentos donde también se sintió solo, también se desanimó, también quiso, ¿cierto? No cumplir con el llamado que Dios le dio. Pero aún en ese momento, él dijo, Señor, hágase su voluntad. Ahí está la diferencia en la decisión que nosotros tomamos. La decisión, y esa decisión va a ser buena si es guiada por Dios. Porque si es guiada por nuestros sentimientos, por nuestra carne, no vamos a lograr algo bueno y el resultado va a ser malo. Amén. Dios nos creó con sentimientos, Dios nos creó con emociones, pero esas emociones se deben regular, amén, a lo que Dios quiere. No debemos dejarnos guiar por ellas. Amén. Entonces la presencia del Señor reconforta nuestra vida a través del Espíritu Santo y es ahí cuando trae alivio, cuando trae gratitud a nuestros corazones y le damos gloria a Dios por eso. Mis hermanos, si nosotros nos pudiéramos pensar y pudiéramos tratar de comprender a Dios, nos daríamos cuenta de cuán bueno es nuestro Dios. Lamentablemente nosotros siempre miramos las cosas malas, claro, porque nos afectan a nosotros mismos. Pero mis hermanos, Dios es misericordioso. Dios es bueno porque aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Imagínense solamente en un Dios poderoso que creó el cielo, que creó la tierra, los animales, al hombre, a la mujer. Imagínense el poder de Dios. Imagínense qué no podría hacer Dios. Dios no tiene límite. Pero aún así tiene misericordia de nosotros. Aún así nos sigue llamando, día a día nos llama. Amén. Hijo mío, ven, nos da la oportunidad. Aquí está tu lugar, ven. Esto es lo que tú tienes que hacer. Pero nosotros como somos medio porfiados, a veces, o en el 99% de las veces, queremos ir para el otro lado. Pero con su paciencia, ¿cierto? Con sus promesas que no se acaban, Dios nos sigue llamando. Amén. El cristiano, mis hermanos, así como el que siembra espera, ¿cierto?, que la semilla dé fruto y pueda cosechar, así nosotros debemos esperar pacientemente las recompensas que inevitablemente vendrán del dador de todas las cosas buenas. Amén. Si no en esta tierra, mis hermanos, va a ser en el cielo. Pero las recompensas un día van a llegar a nuestras vidas. Amén. Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Si hay algo, mis hermanos, que tenemos que tener claro, es que Dios no cambia. A diferencia, y mucha diferencia de nosotros, que como les decía, cuando estamos bien servimos a Dios de una manera, pero cuando estamos mal, literalmente no le servimos y no apartamos, Dios no cambia. Amén. No hay sombra de variación en su carácter. Dios siempre es y va a ser el mismo. Amén. Su amor y su fidelidad son constantes. Amén. Gracias a Dios que no es como nosotros. Amén. Gloria a Dios, porque ¿cuánto ya estaríamos echados fuera y apartados? Porque así somos nosotros. Amén. Cuando vemos algo malo, no. Esto no es de Dios y esto sí es de Dios. Pero Dios no cambia. Amén. Su amor por sus hijos nunca falla y no hay sombra de variación en sus propósitos y en las promesas de Dios. Amén. Dios hizo una promesa y Dios cumple esa promesa. Amén. Dios dijo que ninguno de sus hijos se iba a perder, que ninguna de sus ovejas se iba a perder. Y mis hermanos, ninguna se va a perder. Y es ahí que nos damos cuenta que a veces los que se apartan llegan sufriendo. Porque Dios es fiel a sus promesas. Ninguno se va a apartar, ninguno se va a perder. Amén. No debemos rendirnos ni dejarnos guiar por lo que sentimos, porque nuestro Señor es fiel, mis hermanos. Amén. Y lo que yo quiero que usted entienda es que los procesos son normales, que todos pasamos por procesos, pero a veces cuando en el proceso, en vez de apartarnos, es cuando más tenemos que aferrarnos a Dios, a su amor, a su misericordia, a su fidelidad. A veces esas simples palabras son las que nos sostienen, mis hermanos. Su fidelidad, su amor, a veces no encontramos más, porque nos vemos que no merecemos más, que somos, si uno se mira a sí mismo, uno se da cuenta que es inalcanzable ante Dios. Uno no puede alcanzar al Señor, haga lo que haga, no hay forma de agradarle. Por eso, mis hermanos, que debemos comprender que esto es por gracia de Jesucristo, no por nosotros. Amén. Nunca se mira a usted, porque todos somos insuficientes. Solamente Jesús es suficiente para que nosotros podamos llegar a nuestro Señor. Amén. Si hay una palabra que pudiera resumir la forma en que el apóstol Pablo se comprometió con el llamado de Cristo a su vida, sería excelencia. Pablo, mis hermanos, deseaba sobresalir en todo lo que hacía para el Señor. Amén. Incluso le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Eso es lo que nos falta a nosotros, ese amor, esa pasión, esa respuesta al llamado de Dios de hacerlo con excelencia. Pero ¿por qué nos falta esto, mis hermanos? Porque nos falta comprender al Dios que servimos. Nos falta a nosotros conocer al Dios que estamos alabando, no al Dios que un día inventamos en nuestra mente, o ese papito amoroso que tratamos de acercar a nuestra vida, sino el Dios creador, el Dios poderoso, ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que creó todo lo que usted puede ver. Nos falta conocer a ese Dios. ¿Para qué? Para que le podamos servir y andar como un obrero aprobado, mis hermanos. Es muy diferente hacer algo cuando conocemos quién lo estamos haciendo, que cuando no lo conocemos. Amén. Porque si yo a usted le digo, hago una tarea, pero usted no sabe para quién es, usted va a pensar si es que la hace. Pero si yo le digo, mire, el presidente nos pidió que hiciéramos tal cosa, ¿qué va a hacer usted? Se va a preparar, ¿cierto? Le va a poner más importancia porque usted sabe para lo que está haciendo. Entonces, ¿cuánto mayor importancia tenemos que darle a nuestro Dios? Eso es lo que nos falta cambiar en nuestras vidas. Dejar de pensar en ese Dios amoroso, precioso, que está ahí, y poner a ese Dios grande y poderoso que realmente es. Amén. Entonces, así afrontó la misión Pablo que Dios le había asignado para predicar el Evangelio. Amén. Sin rendirse, viendo y sabiendo para quién él estaba hablando. Amén. Para ese Jesucristo que cambió su vida. Amén. Jesús cambió la vida de Pablo en 180 grados. Fue totalmente diferente. Por lo tanto, Pablo sabía a quién estaba sirviendo. Amén. Entonces se entregó con fervor. Se entregó por completo, mis hermanos, al llamado que Dios le había dado y animó encarecidamente a los creyentes a hacer lo mismo. Amén.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58 nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Pablo sabía que había un premio al final de la carrera. Y sabía, mis hermanos, que ese premio no era algo pequeño. No era algo que pudiera tocar con sus manos, no era algo que les fuera a durar un tiempo limitado, era algo inalcanzable para él. Él por sus medios no podría llegar, pero sí con Jesucristo. Amén. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Amén. Esforzarnos. Otro llamado para estar firme, para ser constante, para crecer siempre, mis hermanos, es su obra. Muchas veces nos conformamos con poco. Nos conformamos con venir, con asistir, con participar, con que me den una que otra oportunidad, pero mis hermanos, no es suficiente. No es suficiente, porque Dios demanda más. Dios demanda más, mis hermanos. Dios demanda esfuerzo. Dios demanda obediencia, estar firme, ser constante, mis hermanos. Crecer es lo que debemos buscar nosotros, mis hermanos, crecer siempre en el Señor. Amén. Los creyentes siempre podemos crecer en la obra del Señor, independientemente de lo que nosotros hagamos, mis hermanos, para predicar el Evangelio y para servir al Señor. Ya sea que estemos en el escenario predicando el mensaje o detrás de escena limpiando baños, cocinando para las multitudes, debemos dedicarnos a ello de todo corazón. Mis hermanos, todo lo que nosotros hagamos tiene que hacer de corazón. Colosenses nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mis hermanos, si bien es cierto, nosotros no tenemos que llegar al Señor por lo que Él un día nos va a dar, sí tenemos que poner la mirada en la recompensa, en la meta, mis hermanos, porque nos ayuda a poder llegar, mis hermanos, nos ayuda a animarnos cuando estemos pasando en el proceso. Imaginarse esas calles de oro, ese mar de cristal, estar ahí frente a Jesucristo, mis hermanos, estar frente a Dios, poder comprender y que nuestro entendimiento sea abierto y poder entender todo lo que Dios hizo, mis hermanos. Mirar eso, mirar esa recompensa, ese galardón que Dios nos va a dar, eso nos ayuda a esforzarnos. La salvación la da Dios. Él nos da la salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer, mis hermanos, pero debemos esforzarnos para tomarnos, para que un día se nos dé un galardón, mis hermanos. Amén. Que nos ayude el Señor para poder esforzarnos. Amén. Siempre podemos estar creciendo en la obra del Señor si mantenemos la misma actitud persistente de Pablo. Él completó el trabajo con una dedicación inquebrantable, mis hermanos, reconociendo que servir a Cristo implica un verdadero esfuerzo. Amén. Yo por eso siempre he dicho en las predicaciones, cuando nosotros tenemos una vida muy relajada, de verdad que debemos preocuparnos. Esto no porque no tenemos que pedir, saber que el enemigo nos va a tentar. No, mis hermanos, porque Dios nos pide esfuerzo. Porque Dios nos pide esforzarnos. Entonces a veces nosotros estamos tan tranquilitos en nuestras casas, 1 hora, 2 horas, 3 horas desocupados, cuando deberíamos usarlas para servir al Señor. Para buscar del Señor, para aprender de su palabra, mis hermanos. La palabra del Señor es una fuente inagotable que nunca se acaba, que siempre vamos aprendiendo cosas nuevas. Por lo tanto, no, yo ya leí la Biblia entera, no necesito más, no. Debemos cada día seguir aprendiendo de la palabra del Señor, amén. Entonces, mis hermanos, vale la pena esforzarse al máximo por la recompensa del cielo, que es lo que Pablo quería decir cuando afirmaba que nuestro trabajo no es en vano. Eso es lo que debemos entender, que todo lo que usted haga para el Señor no es en vano. Aunque nadie lo vea, aunque nadie le diga gracias por lo que hizo, el trabajo del Señor no es en vano, mis hermanos. Dios es el que mira nuestro trabajo, amén. Y cuando las cosas se pongan difíciles, mis hermanos, que va a ser sobre el 50% de lo que vivimos nosotros, las cosas se ponen difíciles, a veces poco emocionantes para nuestras vidas, porque caemos en la rutina, caemos en lo cotidiano, ¿cierto? Pero también, mis hermanos, Dios nos consuela. Amén. Cuando no tengamos ganas, cuando debamos, ¿cierto?, estar ahí como empujándonos poco menos para llegar a la casa del Señor,
Recuerde que Pablo nos dice, no os canséis de hacer el bien. No debemos cansarnos, mis hermanos. Aunque todos se cansen, se pueden cansar todos, mis hermanos, pero usted no se canse. Se pueden cansar los que están en la política, los que están en el colegio, en universidades, los que pueden estar en cualquier parte. Pero usted, mis hermanos, no se puede cansar. No se puede cansar de servir al Señor, de hacer el bien que nos dice Él que hagamos. Amén. Jesús nos advirtió que seguirle no sería fácil, pero también nos dio un consuelo y esperanza. Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Amén. Nosotros no vamos a vencer por nuestras fuerzas. Dios es el que nos ayuda. Jesús venció el mundo y Él nos va a ayudar para nosotros vencer. Por eso es que tenemos que tener paz. Amén. Nuestra paz no está, no, si yo voy a poder, tengo el conocimiento, me he preparado, no. Nuestra confianza está en el Señor y Él nos va a ayudar, ¿cierto? Como Él lo hizo, a nosotros vencer. Esa debe ser su confianza, ese debe ser su aliento. Amén. Para que no nos desanimemos, debemos estar seguros que nuestra esperanza en Cristo es más grande que cualquier dificultad que podemos enfrentar en la tierra. Mis hermanos, Dios es más grande que cualquier problema, que cualquier dificultad, que cualquier soledad, que cualquier angustia, que cualquier pérdida, mis hermanos, Dios es más grande que todo eso. No hay nada, mis hermanos, malo que se pueda comparar con el Señor. Amén. Y cuando usted se vea más débil, cuando usted más siente que le falta algo, ahí es cuando Dios más se fortalece en nuestras vidas. Amén. Tenga esa confianza, tenga ese ánimo. Así que el llamado hoy es animarnos, es buscar más del Señor, mis hermanos, porque de verdad que cuando nosotros sabemos al Dios que estamos alabando, le servimos de una manera totalmente diferente. Amén. Porque no va a ser con nuestra fuerza, sino que van a ser con las fuerzas del Señor. Amén. Y no debemos olvidar, mis hermanos, que Dios no nos dio espíritu de cobardía. Nos dio espíritu de poder. Nos dio amor. No es que usted no pueda, hermano. Dios nos dio amor. Y nos dio dominio propio para hacer lo que Él quiere y no lo que nosotros queramos. Amén. Nos ponemos de pie, oramos al Señor y, mis hermanos, meditemos en su palabra para que pueda nuestra vida ser transformada. Amén.